Buenas noches, hermanos. Les vamos a continuar nuestra reflexión sobre los relatos de la pasión. La semana pasada estábamos hablando de la presentación, ¿verdad?, con el Sanedrino, y decíamos, y terminamos justamente cuando dice Jesús que Él, ¿verdad?, vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes. Y ahí nos quedábamos. Vamos a concluir el pasaje con el versículo 65, donde dice, ¿verdad?, cuando el sumo sacerdote escucha esto, dice: ante esto el sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de escuchar la blasfemia. ¿Qué les parece? Entonces el sumo sacerdote de inmediato, ¿verdad?, cuando escucha que Jesús se declara como el Mesías y que va a venir el Hijo del Hombre, ¿verdad?, entre las nubes, de inmediato, ¿verdad?, vemos cómo dice que se rasga las vestiduras. ¿Y qué significa que se rasgue las vestiduras? De entrada, es un acto simbólico sumamente violento, ¿no? O sea, rasgarse, agarrar la túnica y rompérsela, pues es un acto de violencia, ¿no? De hecho, uno se rasga, por ejemplo, las vestiduras cuando está de luto, ¿no? Cuando muere un ser querido, ¿verdad? En la Biblia lo dice, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 37 de Isaías hace referencia, ¿no? Cuando alguien está de luto, se rasga las vestiduras. Pero ¿qué significa el rasgarse la vestidura? La vestidura, ¿verdad?, o la túnica en la Biblia representa el símbolo de la personalidad de alguien, ¿no?, la persona de alguien. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, un familiar muere, un judío se rasgaba las vestiduras en señal del dolor que sentía en su persona, ¿no? O sea, así como él rasga su vestidura, así su vida, su persona se está rasgando, ¿no? El dolor que siente, ¿no?, porque se le acaba de morir un ser querido, ¿no? Entonces se rasga las vestiduras en señal precisamente de este dolor que siente porque murió alguien, ¿no? Porque el rasgar la vestidura entonces es justamente esta idea del dolor, ¿verdad?, del rasgarse internamente, ¿no?, de destruirse internamente, de no poderse sostener, ¿no?, en la vida, ¿no? Entonces se rasga la vestidura, a eso se refiere precisamente, ¿no? Eso es rasgarse la vestidura. Y por lo tanto es un signo del dolor, ¿no?, que se está realizando. En este caso el sumo sacerdote no se rasgó la vestidura por la muerte de alguien, sino por lo que Jesús dijo. O sea, entonces para el sumo sacerdote se le hace inconcebible que Jesús aparezca y diga que Él es el Mesías, ¿no?, y que va a venir el Hijo del Hombre sobre las nubes. O sea, inmediatamente se rasgan las vestiduras en señal, se supone que de dolor, ¿no?, por la blasfemia que está diciendo. ¿Cómo se te ocurre decir que tú eres Dios, no? Eso es ilógico, ¿no? Entonces, por el dolor que se supone que el sumo sacerdote siente, se rasga la vestidura, ¿no? Se divide internamente por el dolor de lo que está diciendo, porque está ofendiendo a Dios, ¿no? ¿Cómo se atreve él a ponerse en ese nivel de Dios, ¿no? Entonces, a eso podemos referir que precisamente remite, ¿no?, a rasgarse la vestidura, ¿no?, a tener estos elementos fundamentales. Y entonces de inmediato dice: ¿qué les parece, no? Y todos dicen: es reo de muerte, ¿no? De inmediato, ¿no? Esto es reo de muerte. O sea, si él dice que es Dios, eso es una blasfemia. ¿Cómo este señor, este hombre, se le ocurre decir que es Dios? Es reo de muerte, ¿no? De inmediato es reo de muerte. Y entonces empiezan todas las burlas en torno a Jesús, ¿no? Y entonces dice el versículo 66, no vamos a leerlo. El versículo 66 dice: ¿qué les parece? Respondieron: es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearlo, y otros le golpeaban, diciéndole: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Y entonces empiezan precisamente las burlas, ¿no? Le escupen en la cara, ¿verdad?, lo abofetean, ¿verdad?, le golpean, ¿no? O sea, lo hacen sentir mal de inmediato, ¿no? De inmediato empiezan a burlarse de él. O sea, no solamente es reo de muerte, sino que al mismo tiempo se empiezan a burlar de él. Y qué curioso, ¿verdad? Porque por un lado es un signo de odio, ¿no? El escupirle, el abofetearlo, pues es un signo de odio, ¿no? Y esta idea le escupían, ¿verdad? Le escupían, no solamente se refiere a una acción de momento, ¿no? Lo que pasa es que en español nosotros no tenemos estas ideas, ¿no? Pero en griego es un verbo que se repite continuamente, ¿no? O sea, no solamente le escupieron una vez, sino le escupían y le volvían a escupir. O sea, son burlas continuas, ¿no? Es un odio desmedido y se van precisamente dándole a dar esto, ¿no? Y la idea que da a entender también el texto, ¿verdad?, dice, es como si le taparan la cara y le empezaran a decir, ¿verdad?, ¿quién es el que te ha golpeado, no? ¿Quién es el que te ha golpeado? Fíjese cómo lo hacen ver, ¿no? ¿Quién es el que te golpea, no? Con esto pues está mostrando justamente que este sistema judío de justicia, pues es un sistema corrupto, ¿no? Porque lo están acusando injustamente y están mostrando todo su odio, ¿no?
Y además qué curioso que dicen, a ver, adivina quién te pegó. Esa es una burla para, bueno, sí, para Jesús, claro, era por su persona, pero es una burla para su profetismo, ¿no? Porque si le tapa la cara y lo golpean y dicen, a ver, Cristo, a ver, ¿quién te golpeó? O sea, en el fondo que están diciendo, a ver, dices que eres profeta, a ver, adivina quién te golpeó, ¿no? Y están reduciendo el profetismo de Cristo a adivinar quién lo golpea, ¿no? Es un absurdo. Pero en el fondo está reflejando justamente un episodio del profeta Isaías, ¿no? Un episodio del profeta Isaías, ¿no? Que es comúnmente conocido como el tercer cántico del siervo doloroso, ¿no? El tercer canto del siervo doloroso, que nosotros lo tenemos ahí, ¿no? En nuestra Biblia, en Isaías 56, ¿no? Isaías 56. Y dice Isaías 56: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que jalaban mi barba, mi rostro no lo escondí a los insultos y salivos. O sea que esta escena, ¿verdad?, de cómo golpean a Cristo, de cómo le escupen, de verdad cómo se burlan de él, hace referencia justamente a este cántico, ¿no? O sea que el San Mateo en el fondo, ¿verdad?, en su mente, él tiene claramente esta idea, ¿no? Que así como a este siervo doloroso, ¿verdad?, que es un personaje misterioso, ¿no?, ¿verdad?, inmediatamente el San Mateo lo relaciona con él, ¿no? Y entonces a Cristo lo escupen, a Cristo lo golpean, a Cristo le hacen cosas igual, ¿no? Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que jalaban de la barba, no oculté mi rostro a los insultos y salivazos. O sea que Cristo viene a cumplir esta profecía de profeta Isaías, ¿no? Ahí se está cumpliendo totalmente, ¿no? Y por lo tanto tratan a Jesús como un esclavo, ¿no? Finalmente ya no es el grande profeta, sino ahora es un esclavo, ¿no?, que tiene que adivinar quién le pegó, ¿no? Y mientras esto está pasando, ¿verdad?, dice entonces que afuera, mientras que Jesús lo están culpando, ¿verdad?, y lo están golpeando, afuera, ¿verdad?, ocurre otro proceso. Aquí estaba el proceso de Jesús. Afuera hay otro proceso. ¿Y cuál es el otro proceso que se está llevando a cabo? El de Pedro, ¿verdad? Proceso entre comillas, obviamente, ¿no? Y entonces aparece ahora Pedro, ¿no? Que incluso la semana pasada, ¿verdad?, me salté el versículo 58 porque hablaba de Pedro, ¿no?, donde decía, Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entró dentro y se sentó con los criados para ver el final, ¿no? Y luego sigue el relato de Pedro, ¿verdad? Ahí se interrumpe por un momentito, ¿verdad? Interrumpe un momento, empieza todo el juicio de Jesús y regresa en el versículo 69, ¿no? Todo lo que ocurre con Pedro, que ya nosotros más o menos sabemos, ¿no? Dice el versículo 69, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé qué dices. Cuando salía al portal le vio otra criada y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazoreo. Y de nuevo lo negó con juramento, no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma forma de hablar te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, no lo conozco a ese hombre, e inmediatamente cantó un gallo. Se acordó entonces de aquello que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, y saliendo de allí lloró amargamente. Entonces ahora estamos ante el episodio, ¿no? A Jesús por dentro le están diciendo de cosas y por fuera aparece Pedro, ¿no? En esta escena un tanto, pues sí, curiosa, aunque es muy conocida, ¿no?, que Pedro lo negó. Nosotros ya nos acostumbramos, pero es una escena muy interesante, ¿no?, porque Pedro es un personaje muy importante en la comunidad antigua. Quiere decir que esto realmente pasó, no es algo histórico, ¿no? Nadie lo puede dudar, porque decir que Pedro negó a Jesús, Pedro, que fue el príncipe de los apóstoles, ¿verdad?, uno de los grandes apóstoles en el momento, fíjense qué curioso que hablan de esta negación. Pues nadie hablaría mal de Pedro, ¿no? Si Pedro fue un gran personaje, ¿verdad?, en la antigüedad de la iglesia, ¿no?, cuando empezó, pues todo el mundo querría hablar bien cosas de Pedro, ¿no? Pero si ponen las negaciones, quiere decir que es histórico, ¿no? Es histórico las negaciones, ¿no? Entonces, no es que estén en contra de Pedro, simplemente es parte de la realidad de Pedro, ¿no? Y entonces nos habla justamente de esta realidad. Ahora, fíjense bien cómo el relato nos empieza a decir la negación, porque la negación de Pedro no empieza cuando él dice que no lo conoce. La negación de Pedro empieza desde antes. Justamente en el versículo 58, que es el que nos habíamos saltado, ya ahí mismo está diciendo que Pedro lo negó. Antes de que empiece todo el rollo de que él no lo conoce, el mismo evangelista ya nos está diciendo cómo lo está traicionando de inmediato. Dice, Pedro lo iba siguiendo de lejos
hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Lo iba siguiendo de lejos. Ahí está todo el problema, porque son dos verbos que no pueden ir juntos, ¿no? Fíjense bien. Si yo digo seguir, ¿no? El verbo seguir, y por otro lado dice de lejos. Ay Dios. De lejos. Seguir de lejos. Estos son dos verbos que son, bueno, no dos verbos, son dos palabras que no pueden ir juntas. Porque seguir, la palabra seguir en griego, ¿qué quiere decir? Seguir significa ponerse detrás. Ponerse detrás. O sea, yo cómo sigo a alguien, o cuál es la idea del seguimiento. La idea del seguimiento es que aquí hay alguien, ¿no? En este caso, ¿verdad? Si sería Jesús, este sería Jesús, ¿no? Aquí está nuestro Señor. Y seguirlo significa que va atrás alguien de él, ¿no? En este caso, Pedro, que es su discípulo, va atrás de él, ¿no? Yo lo estoy siguiendo porque voy detrás, ¿no? Pero el verbo seguir implica que entonces yo voy detrás de él, pero que estoy junto a él, ¿no? Que lo estoy siguiendo detrás. Seguir de lejos, pues significaría que Pedro está por acá, ¿verdad? Por acá lejos. Pero esto hay una contradicción, porque entonces no es un seguimiento total, ¿no? No es un seguimiento verdadero, no es un seguimiento veraz, porque hay una distancia entre Jesús y Pedro. Ya de entrada está diciendo, sí, Pedro está siguiendo a Jesús, sí, lo está siguiendo, pero no lo está siguiendo como debería. Un discípulo no sigue de lejos a Jesús, un discípulo lo sigue de cerca porque está siguiéndolo. Si fuera un espía, bueno, pues si un espía lo sigue de lejos, porque si va al lado de él va a decir, ¿usted qué me está siguiendo? No, bueno, un espía sí. Pero Pedro se supone que lo sigue porque es su discípulo. Pedro tendría que estar al lado de él, ¿no? Y si Jesús lo están enjuiciando, supuestamente, ¿verdad? Entonces Pedro tendría que estar en el juicio también, aunque estuviera ahí acorralado, yo qué sé, ¿verdad? Pero estaría ahí. Pero si lo va siguiendo de lejos, pues sí, por un lado muy valiente, ¿verdad? Dice, voy a ver a dónde lo llevan, pero lo sigue de lejos. El Evangelio es muy claro en esto, que a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Porque uno dice, sí, lo va siguiendo de lejos porque se está cuidando. Bueno, sí, digo, realmente sí es cierto, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué el Evangelio aclara? Lo está siguiendo de lejos. Es obvio que si lo va a seguir a Jesús a donde lo lleven, pues lo va a seguir de lejos. Es obvio que no va a ir al lado de él, ¿no? No lo iban a dejar que estuviera al lado de Jesús. O si lo hubiera estado al lado de él, a lo mejor le hubieran dado una golpiza, yo qué sé, ¿no? Eso es algo obvio. Sin embargo, si el evangelista se atreve a decir, lo seguía de lejos, ya entonces el evangelista está poniendo el hincapié en las dos verbos, ¿no? Bueno, perdón, las dos palabras, las dos expresiones, seguir y de lejos. Y el verbo seguir en el evangelio siempre implica ir detrás de alguien, ¿no? Junto a él. Y si está diciendo de lejos, ya está diciendo entonces desde el principio, Pedro sí, supuestamente está atrás de Jesús, pero muy lejos. Y esta distancia entonces no se refiere solamente a que lo siga de lejos porque se está escondiendo. Significa que está de lejos porque no está totalmente unido con Jesús. Pedro en el fondo ya está diciendo el evangelio desde ahorita, Pedro ya traicionó a Jesús, porque está de lejos. Está a la distancia sin comprometerse de verdad, ¿no? Sin realmente enfrentarse a las cosas, porque no es que, ¿qué va a hacer de lejos? No va a hacer nada, ¿no? No está viviendo lo mismo que Jesús. Si él hubiera querido vivir lo mismo que Jesús, va y lo sigue al lado, ¿no? Y a mejor si le dan una golpiza y a mejor lo van arrastrando. Bueno, pues está dando su testimonio, ¿no? Yo estoy con mi maestro hasta el final, ¿no? Y si lo condenan a muerte, yo estoy con él, que me condenen a muerte a mí también. No, él va de lejos, ¿no? Sin compromisos, sin compromisos. Aquí empieza la negación, ¿eh? La negación empieza cuando dice que no lo conoce. Ya regresé, estaba de lejos, pero ya regresé. Entonces, fíjense bien. Entonces, Pedro está de lejos, ¿verdad? Ahí comienza precisamente la negación de Pedro. Cuando él está lejos de Jesús. Ahí está la negación. La negación no esperen a que diga Jesús, a que diga Pedro, yo no lo conozco. Esa es solamente la aclaración. Aquí ya lo está traicionando, ¿no? Ya lo está negando. Porque si está de lejos, que sí que él está distante. Él está de lejos porque está sin compromisos. Él está de lejos porque no quiere relacionarse realmente con él. Está de lejos. Está distanciado totalmente de Jesús. Ya no quiere estar cerca de él, ¿no? Porque tiene miedo, porque no quiere comprometerse. Está de lejos. Fíjense cómo ya desde el principio del Evangelio, con estas dos expresiones, seguir de lejos, ya está diciendo Pedro, no está siguiendo a Jesús como debería. Está tomando su distancia, está tomando su reserva, porque no se está comprometiendo como debería. Y claro, si estás de lejos, cuando te pregunten, oye, ¿tú estabas con él? ¿Qué va a decir? No, claro que no lo conozco. Pues sí, pues ya estoy de lejos, ¿no? Ahí empieza la traición, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar entonces sus palabras, ¿no? Vamos a ir analizando sus palabras. Entonces, dice, ¿no?
Entonces dice que va de lejos, ¿no? Va tomando propiamente sus distancias. Bueno, se me había olvidado. Y este ir de lejos nos recuerda el Salmo 37:12, ¿no? Porque el Salmo 37:12 dice: mis amigos y compañeros se han mantenido a la distancia. Este Salmo 37, ¿verdad? Es un salmo que aborda el tema de un enfermo, ¿no? Es la oración de un enfermo, ¿no? Un enfermo que se siente solo. Y justamente en medio de su enfermedad se siente solo y dice: mis amigos y compañeros me están a la distancia. Y es lo que pasa con Jesús. En el momento, no es que esté enfermo Jesús, pero en el momento que lo apresan, sus amigos se mantuvieron a la distancia. Y Pedro está a la distancia, ¿no? Pedro está lejos, ¿no? O sea, cumple el Salmo 37, ¿no? Del hombre que se siente abandonado, del hombre que se siente traicionado por sus amigos, no traicionado por otros, bueno, pero por sus amigos. Fíjese cómo entonces ahí está Pedro de lejos, ¿no? Y entonces, aquí podríamos decir que Pedro está traicionando a Jesús, porque a veces decimos, Judas es el traidor. Bueno, sí, pero Pedro también. Alguien que niega a Jesús, alguien que va de lejos, pues es traidor también, ¿no? Está traicionando a Jesús. Te digo, a veces nada más decimos, las negaciones de Pedro, pues sí, pero las negaciones son igual a traicionarlo, ¿no? Y traicionarlo no solamente es dar la espalda, ¿no? Traicionarlo también significa engañarse a uno mismo, ¿no? Pedro se está engañando. Porque si va de lejos, ahí nada más para ver qué pasa, pues no es porque quiera comprometerse con Jesús. Se está engañando al mismo, ¿no? Si lo piensan bien, ¿no? O sea, Pedro va ahí muy tranquilo, de lejos, verá, cuidándose, para que no le pase nada. Pues en realidad él se está engañando a sí mismo, ¿no? Porque no va a dar testimonio de que él cree en Jesús, no va a dar testimonio de que él quiera estar con él, que quiera entregar la vida como él. No, él va de lejos, sin compromiso, o sea, se está autoengañando, ¿no? Como diciendo, yo soy muy bueno porque ahí voy. Los demás ya se escondieron, pero yo todavía no me escondo. Miren, yo aquí ando, ¿no? De lejos, pero aquí estoy. Pues eso es una traición peor, ¿no? Por lo menos los otros fueron coherentes, ¿no? Agarraron y se escondieron, ¿no? Punto, ya, bola de traidores, ¿no? Pero entonces se engaña diciendo, aquí estoy, ¿no? Como diciendo, yo sí fui a verlo. Y vean en lo que terminó, ¿no? Termina negando, ¿no? Y lo va a terminar negando porque ya lo traicionó, ya lo había traicionado, ¿no? Pedro no quiere problemas, ¿no? Con nadie. No quiere problemas con Cristo porque va de lejos, ¿no? Y no quiere problemas con sus enemigos de Cristo, ¿no? Porque lo va a negar frente a ellos, ¿no? O sea, no quiere problemas con nadie. Si no quieres problemas con nadie, pues no vayas, ¿no? Ni aparezcas ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? Pero bueno. Y entonces dice, ¿no? Pedro, entre tanto, ¿verdad? Estaba sentado fuera del patio. Y está sentado fuera del patio, ¿qué significa? Que mientras están los grandes poderosos, ¿no? Enjuiciando a Jesús, ¿verdad? Diciéndole ahí que diga la verdad, ¿no? Pedro está abajo en el patio, ¿no? Y estar abajo en el patio significa estar en el lado de los oprimidos, ¿no? Porque no está en el lado de los poderosos, está al lado de los oprimidos. Ahí se queda con los oprimidos, ¿no? Los que se conforman con eso, ¿no? Y de repente aparece una criada que le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Qué curioso que aparezca una mujer, ¿no? Y Pedro se pone nervioso con esta mujer, ¿no? Y aquí aclaremos una cosa. Una mujer, de entrada, pues no tiene el valor que tiene un hombre en aquel tiempo, ¿no? O sea, una mujer no tenía gran autoridad para decir, es esto. Una mujer no. Un hombre sí, ¿verdad? Recordemos que la cultura judía, ¿verdad?, es un tanto machista, entonces la mujer no cuenta con gran poder, ¿no? Digo, a lo mejor una mujer de la realeza, bueno, no es cierto poder, no lo vamos a ver con la esposa de Pilato, ¿no? Pero una criada, o sea, ni siquiera dice alguien que trabajaba con el sumo sacerdote, no, una criada, una mujer que ahí barre, no vaya, ¿no? Una cosa así sencilla. Y mujer, ¿qué valor tenía una mujer en ese tiempo? Nada. Y una criada lo pone a prueba. O sea, está tan inseguro Pedro, está tan inseguro que se deja precisamente cuestionar por una mujer. Y va a negar a Jesús frente a esa mujer. Porque no es un hombre el que le dice, tú eras. En la tercera vez que lo niega, sí son hombres, ¿no? Los que se lo dicen. Pero la primera y la segunda, según el Evangelio de Mateo, es una mujer que no tenía grande autoridad. Además, se hubiera quedado callado y dicho, la ignoro. Nadie hubiera dicho nada, porque era una mujer. No tenía ningún... O sea, vean la inseguridad que tiene Pedro, que se siente cuestionado por una mujer. En aquella cultura no valía nada. Una mujer dice algo que a mí no me gusta, bueno, la ignoro, punto, ¿no? Me sigo adelante. Nadie hubiera dicho nada porque el testimonio de una mujer no vale. No tenía la misma fuerza, ¿no?
Y Pedro hubiera podido seguir adelante. Por eso es muy importante cuando dice de San Mateo, una criada le dijo, o sea, está diciendo que entonces es una mujer que en realidad no tenía grande peso, su palabra no tenía grande peso en ese momento. Y él en lugar digo, si tiene miedo, quiere pasar desapercibido, pues yo ignoro a la mujer, ¿no? Pero no, en cuanto escucha que le dan eso, inmediatamente empieza a negarlo, ¿no? O sea, se siente cuestionado por una mujer. O sea, literalmente podremos decir, se siente cuestionado ante nadie, ¿no? Alguien que no tiene autoridad para cuestionarlo, él siente miedo de eso, ¿no? Y entonces es un reflejo precisamente de su total inseguridad, ¿no? De su total miedo, de su total flaqueza. Y entonces le dice, tú estabas con Jesús el Galileo. Y qué curioso, porque esta mujer le dice el Galileo, lo refiere al Galileo. Y la palabra Galileo puede referir, en primer lugar, históricamente, ¿no? Jesús vivía en Galilea, ¿no? Por un lado, claro. También a lo mejor puede referir a la época de San Mateo, porque en la época de San Mateo, a los cristianos, ¿verdad? Entre varios nombres, se les llamaba también los Galileos. Los de Galilea, porque seguían al Galileo, ¿no? Todavía no se le llamaba cristiano, ¿no? Apenas estaba formándose eso. Entonces también podría ser referido, tú eres Jesús el Galileo, o sea, tú eres de ese grupo, ¿no? De los Galileos, de los discípulos, ¿no? Haciendo referencia a toda la comunidad de aquel tiempo que está leyendo el Evangelio, ¿no? Los Galileos, ¿no? Tú lo conoces, ¿no? También Galileos podría ser referir como una confrontación, ¿no? Entre los de Jerusalén, la criada es de Jerusalén, contra los Galileos, porque los Galileos no eran muy bien vistos, que digamos, ¿eh? No crean que Galilea era un lugar de grande fama, ¿verdad? No, era un lugar mal visto, porque era un lugar donde se juntaban los paganos con los judíos. Entonces decían, ese lugar está medio contaminado, ¿no? O sea, étnicamente hablando, ¿no? Porque no era muy bien visto. Entonces se puede ver aquí la confrontación entre los Galileos y los de Jerusalén. Entonces también podría ser una manera despectiva, ¿no? Jesús el Galileo, como diciendo, tú eres poca cosa, ¿no? O sea, es una crítica también, ¿no? Y Pedro de inmediato le dice, no sé qué dices, ¿no? De inmediato, no sé qué dices. Y no sé qué dices, ¿qué significa? Que no entiende nada, ¿no? Y si lo pensamos bien, Pedro tiene algo de razón. No sé qué dices, no entiendo. De cierta manera, Pedro tiene una razón de ser, ¿no? Pedro tiene un cierto sentido, ¿no? No sé qué dices pues no conozco a Jesús, ¿no? Y de verdad no lo conoce, ¿no? Porque él conoce a Jesús, popular, ¿verdad? Conoce a Jesús fuerte, pero no conoce a Jesús en cautiverio, ¿no? El Jesús que lo seguía las multitudes y ahora las multitudes lo están sentenciando a muerte. Ese no lo conoce. No sé qué dices, ¿no? O sea, refleja una verdad, ¿no? Es un hombre desilusionado, ¿no? Es un hombre que ha venido siguiendo a Jesús donde había multitudes que estaban con él, ¿no? Que lo seguían, que arrasaba con las multitudes. Y de repente ve a un Jesús ahí preso, sin defenderse, porque Jesús no se defendió, ¿no? Cuando sacaron la espada, ¿qué digo? Guarde la espada. Pues es un hombre desilusionado, no sé lo que dices, o sea, en realidad es cierto en algo, ¿no? O sea, por un lado sí está negando a Jesús, pero por otro lado tiene razón, no sé qué dices, ¿no? O sea, no entiendo bien qué está pasando, ¿no? En realidad es cierto, o sea, no hay que verlo solamente como diciendo, negó a Jesús, bueno, sí, pero en realidad sus palabras tienen algo de cierto, no sé qué dices, ¿no? Realmente no logro entender qué está pasando, ¿no? No logro entender por qué Jesús se dejó capturar de esa manera, ¿no? Tan sencilla. ¿Por qué no dejó que lo defendiéramos? Pues estamos ahí con él, ¿no? ¿Por qué dijo que guardáramos la espada? No sé lo que dices. En el fondo Pedro en realidad sí está diciendo por un lado niega a Jesús, pero por otro lado también dice, pues no entiendo qué está pasando, ¿no? O sea que en el fondo no está tan mal Pedro, tiene algo que rescatarle, entonces para que no lo juzguen tan duro luego. No sé lo que dices. Y entonces dice, obviamente le dice eso a la mujer y se escapa, ¿no? Porque ya empieza a tener miedo, ¿no? Dice, cuando salía al portal, ¿no? Y salir al portal, ¿qué significa? Que ciertamente se quiere escapar de ese ambiente, ¿no? No está de acuerdo con ese ambiente, sabe que lo van a culpar ahorita, entonces mejor se escapa de ese ambiente, ¿no? No es su ambiente. ¿Para qué fue, no? Pero ahí estaba, ¿no? Entonces se escapa de ese ambiente. Dice, lo vio otra criada, o sea, otra criada igual, ¿no? Mira, hay misma idea de la mujer que no tiene ese valor en aquel tiempo, ¿no? Lo vio otra criada. Y dijo a los que estaban allí, fíjense, aquí ya es distinto. La primera criada solamente le dijo a Pedro. La segunda empieza a decirle a la gente,
Este estaba con Jesús el Nazoreo y de nuevo lo negó con juramento. Aquí ya cambia, ¿no? Porque ahora lo va a negar, pero ya con juramento, ¿no? Yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a ese hombre. Y de inmediato Pedro con fuerza, ¿no? Yo no conozco a ese hombre. Fíjense cómo cambia aquí. Por otro lado, vuelve a aparecer la mujer, una criada, es otra criada. Nada más que esta criada ya empieza a involucrar a otros, ¿no? Le dice a los demás, este estaba con Jesús el Nazoreo. Y qué curioso, ya no le llama el Galileo, sino el Nazoreo. Y el Nazoreo nos recuerda, por un lado, el Evangelio de Mateo mismo, ¿no? En el capítulo 2, ¿no? Al final del capítulo 2, cuando dice que se van a vivir a Nazaret, y dice, y por eso se llama el Nazoreo. ¿Y qué es el Nazoreo? No el nazareno, porque a veces le llaman el nazareno. No. Bueno, sí es nazareno porque vivía en Nazaret, pero la palabra no es nazareno, es nazoreo. ¿Y qué significa el nazoreo? La palabra nazoreo viene de nazir, que quiere decir vástago, ¿no? Y vástago aquí hace referencia al libro de Isaías, ¿no? Del vástago de Jesé, o sea, el papá del rey David, nacerá, ¿verdad? Vendrá el Mesías. Entonces Nazoreo está diciendo que Jesús es el prometido de todos los tiempos, ¿no? Es el elegido de todos los tiempos. Es el que todo el mundo estaba esperando, el Mesías, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y esta mujer dice, este es el del Nazoreo. Y entonces el del Nazoreo le está diciendo, por un lado, remitiendo aquellas palabras, pero está remitiendo entonces también a la comunidad, al pequeño grupito de Pedro, ahora sí, ¿no? El pequeño grupito de Pedro, sus apóstoles. Y Pedro de inmediato dice, yo no conozco a ese hombre. Y entonces te está negando ya no solamente a Jesús, sino está negando su identidad, su cercanía con él. Esa comunidad que estaban haciendo, esa comunidad que estaba creciendo, está negando a sus compañeros. No solamente niega a Jesús, sino implícitamente está negando a los demás, a sus compañeros, a sus amigos. Y el que pierde la relación con Jesús, pierde la relación con la comunidad. Así de sencillo. Tú te alejas de Dios, te alejas de todos. No, yo no creo en Dios, pero sigo como si nada. No es cierto. Si era Cristo el que los unió, ¿por qué estaban con Cristo? Porque esa comunidad de 12 apóstoles, ¿por qué la había formado Cristo? Para que estuvieran con Él, ¿no? Para que vivieran en torno a Él. Quien unía a los apóstoles, ¿quién era? Jesús. No los unían sus ideales. Uno era pescador, otro era cobrador de impuestos, otro un guerrillero, o sea, nada que ver. ¿Por qué esos 12 apóstoles eran capaces de estar unidos? Porque los unía Jesús. Y si tú niegas a Jesús, implícitamente estás negando a todos, porque estás negando al que te une, ¿no? Estás negando a aquel con el que tú vives, estás negando a todos. Inmediatamente dice, no lo conozco. Y conste que dice a ese hombre. No dice no conozco a Jesús, no conozco a ese hombre. A ese hombre. ¿Y ese hombre qué significa? Ese hombre significa hablar entonces de Cristo que es humillado. Lo que ahorita decíamos, ¿no? Ese hombre significa Cristo humillado, ¿no? Cristo rechazado, Cristo condenado, Cristo llevado a la muerte. O sea, yo no conozco a ese hombre, ¿no? Lo que decíamos, tiene parte de verdad, ¿no? Yo no conozco a ese hombre, ¿no? Nunca he conocido a ese hombre. Yo conocí al Jesús de los milagros, ¿no? Yo conocí al Jesús que me eligió para ser apóstol. Yo conozco a Jesús que hacía curaciones, ¿no? Que daba discursos maravillosos. Ese sí lo conozco, pero este yo no lo conozco. A ese hombre, fíjese, no dice, no conozco a Jesús, no conozco a ese hombre. Es un hombre distinto, es alguien que yo nunca me imaginé, ¿no? A este hombre yo no lo conozco. Un hombre que se esconde, un hombre que se deja procesar, un hombre que no se defiende, ¿no? Un hombre que se deja burlar por los demás. Yo no lo conozco. Sí, yo no lo conozco. Nunca había visto a ese hombre, ¿no? O sea, Pedro, por lo tanto, deja ver aquí totalmente su miseria, ¿no? Desorientada, ¿no? Le gustaba a Jesús, ¿cómo se llama? Popular, ¿no? Le gustaba el Jesús de las multitudes, le gustaba el Jesús de los milagros. Pero ese Jesús, ese no me gusta. Ese Jesús a mí no va conmigo, ¿no? Ese Jesús no congeniamos. Ese Jesús y yo no estamos bien, ¿no? Y entonces eso nos debe de llevar a reflexionar entonces en primer lugar hoy, con esta de las negaciones, que a veces nosotros también hacemos lo de Pedro, no más digamos, es que Pedro, no. A veces yo también puedo decir que no conozco a Jesús, porque a mí me gusta Jesús cuando me va bien.
No, pues a mí me gusta Jesús de la misa, ¿no? Cuando cantamos, a mí me gusta Jesús cuando voy a un curso, ¿verdad? Y aprendo cosas, ese Jesús sí, a mí me gusta ese Jesús ¿cómo se llama? De los convivios, ¿no? Porque ya ven que hay gente de las parroquias que le gustan los convivios nada más, pero bueno, ese Jesús sí me gusta, ¿no? Pero el Jesús que sufre, el Jesús que me pide que perdone, no, ese no lo conozco, ¿no? Ese no va conmigo, ¿no? El Jesús que me pide que sea justo y solidario con los demás, no, ese no lo conozco, ese no va conmigo, ¿no? Porque, o sea, es muy bonito venir a misa, pero que yo ayude a alguien, que yo le perdone a alguien, que yo sea justo, que yo dé algo de mí, no, ese no va conmigo, ¿no? Que sí, pues yo estoy muy contento, ¿verdad? Cuando hacemos oración, siento hermoso, no, pero si después me piden que yo tengo que hacer las cosas gratis, no, ese no va conmigo. Y empezamos a decir que no lo conocemos. Muchos hemos negado a Jesús como Pedro, Muchos decimos no lo conocemos. Cuando digo, esto no va conmigo, esto que me pide Jesús no me conviene, bueno, es lo mismo que decir, no lo conozco, porque no me conviene, porque no me va bien, porque no tiene sentido en mi vida, no lo conozco. Esa es la idea. No nada más digamos Pedro lo negó, no lo negamos, todos nosotros lo negamos. Cuando vemos que lo que Jesús propone no nos va bien. Pues es muy fácil estar con Jesús cuando toda la gente lo está ovacionando, lo aplaude, ¿no? Cuando entró a Jerusalén, ¿no? Y todos con sus palmas de olivo, sana. Pues, ¿quién no va a estar ahí, no? Pero ya que está ahí crucificado, bueno, todavía no está crucificado, porque no está ahí preso y no se defiende. No, ese no va conmigo, ¿no? Eso no, a mí no me gusta. Y a veces nosotros somos así, Nos gustan ciertas cosas, pero ya cuando se trata de enfrentar las cosas, cuando se trata de ser radical, cuando se trata de poner bien en cara las cosas, desde el Evangelio, digo, no, eso no va conmigo, ¿no? Eso ya no va conmigo, ¿no? Y ponemos pretextos, bueno, es que, bueno, Jesús lo hacía porque era Dios, ¿no? Pero yo no puedo. Y ponemos pretextos, ¿no? Yo no lo conozco. Yo conozco al Jesús que me va bien, ¿no? El que me hace sentir bonito, pero el que me pide cosas, no, mejor ese no. Esa es la cosa de Pedro, ¿no? Y entonces de inmediato vemos cómo, ¿verdad? Después de que Pedro, ¿verdad? Dice que él no lo conoce, y tiene razón, ese no lo conoce, no le conviene, ¿no? De inmediato los interlocutores, ¿verdad? Se vuelven acosadores, porque la mujer dice, estaba con él, ¿no? Pedro tendría que haber ignorado, pero empieza a decir que él no lo conoce, y de repente, entonces ahora sí se paran todos los que estaban ahí alrededor y dice, no. Dice, tú ciertamente estabas con ellos, porque te delata tu forma de hablar. De inmediato la gente empieza a ver que Pedro realmente era discípulo de Jesús, pero qué curioso, lo empiezan a descubrir por su forma de hablar. ¿No? Tu forma de hablar te delata. Obviamente, ¿no? ¿Por qué tu forma de hablar? Pues porque Pedro es de Galilea, ¿no? Y la manera de hablar de los galileos pues debió de ser distinta como la de los de Jerusalén, ¿no? Cambia el tono, ¿no? Así como en México, ¿no? Alguien que vive en Guadalajara, otro que vive en Monterrey, otro que hablan distinto. Todos hablan español, pero todos hablan distinto, tienen una tonada distinta, ¿no? Es que habla cantadito, ¿no? Ni modo, ¿no? Así hablan unos. Bueno, es que hasta habla medio raro, bueno, pues hablan así. Nos entendemos, pero tienen tonos distintos. Pues Pedro igual, ¿no? Pues tenía su tono de Galileo. Vayan ustedes a saber cómo es el tono del Galileo, ¿no? Pero lo tenía, ¿no? Por eso de inmediato dicen, sí es de Galilea. Tu forma de hablar te delata. Qué curioso que no lo reconocieron, ¿verdad? Por ser discípulo de Cristo. Lo descubrieron por su forma de hablar. Algo tenía, ¿no? Algo tenía. Su forma de hablar lo estaba delatando. Lo empiezan a descubrir no tanto por su relación con Jesús, sino por su modo de hablar. Lo empiezan a relacionar con esto. Y aquí podemos verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Podemos ver dos líneas de interpretación espiritualmente hablando, ¿no? Una podríamos darla a conocer diciendo que a veces lo que nos delata, ¿verdad? No es precisamente nuestra cercanía con Jesús, sino algunos modos, ¿no? Es que tú pareces porque te nota algo, ¿no? Tu forma de hablar, tu forma de ser te delata. Tendremos que pensar si nosotros realmente nos delatamos por nuestra forma de ser. Digo, aquí está la forma de hablar, pero si realmente nosotros tendríamos realmente una manera de dar a conocer las cosas por nuestra forma de ser.
Que a lo mejor me ven y dicen, no, ¿qué va a ser católico? Pues sí, se ve que es de lo peor, ¿no? O sea, no se delata nada, ¿no? Pero bueno, Pedro dice, te delata tu forma de hablar. A lo mejor yo también diría, bueno, creo que tú si eres católico te delata tu manera de ser, tu manera de comportarte, ¿no? Habría que pensar si realmente damos testimonio y nos delata nuestra forma de ser, ¿no? Habría que pensarlo por un lado, ¿no? O bien, también podríamos verlo desde un punto de vista negativo, que a Pedro lo único que le delata es la forma de hablar, pero no otra cosa, no un verdadero compromiso, ¿no? Porque finalmente lo reconocieron no por su compromiso, sino nada más por su modo de hablar. Y entonces desde otro punto de vista diríamos, a veces lo que nos delata son solamente formas, pero no testimonio, ¿no? A veces podríamos verlo desde dos puntos de vista, esto te delata tu forma de hablar, ¿no? O sea, podríamos verlo desde un punto de vista positivo, que espiritualmente hablando, ¿no? O sea, que mi manera de vivir delata que sigo a Cristo, o un modo de vista negativo, ¿no? Que solamente me delatan ciertas formas, pero no lo más profundo, lo más espiritual, ¿no? Habría que ver qué es lo que realmente me delata, ¿no? Qué es lo que realmente voy yo transmitiendo a los demás, ¿no? Y entonces dice que Pedro de inmediato, ¿verdad?, cuando escucha eso, o por supuesto que le da más miedo, porque ahora sí, ya descubrieron que es Galileo, ¿no? No se han dado cuenta que es discípulo de Cristo, pero ya saben que es Galileo. Entonces de inmediato dice que se pone agresivo el Señor, ¿verdad? Entonces se puso a echar imprecaciones y a jurar y a decir, yo no conozco a ese hombre, ¿no? Pero ya no solamente dice que no lo conozca, dice, empezó a echar imprecaciones, ¿no? O sea, empezó a insultar, ¿no? Obviamente no aparecen aquí porque en la Biblia no van a haber groserías, ¿no? Pero le dijo eso, ¿no? Vaya usted a saber qué cosa le diría en hebreo, ¿no? Pero le dijo, hey, yo no conozco a ese hombre, ¿verdad? Dejen de estar tú, o algo así, ¿no? Entonces, una cosa así fea, ¿no? Lo curioso es que dice el texto, ¿no?, que juraba, ¿no? Lo juraba. Y cuando uno jura, mete a Dios. O sea, que está metiendo a Dios en su propia negación, eso ya es del colmo, ¿no? No solamente dice que no conoce, sino que aparte lo jura, ¿no? Empieza a jurar que no conoce a Jesús. O sea, mete a Dios en todo esto, ¿no? Y en parte echa imprecaciones, empieza a insultar, se empieza a volver loco, ¿verdad? Agresivo. Y dice, yo no lo conozco, ¿no? Yo no conozco a ese hombre, ¿no? E insiste, ¿no? A ese hombre, o sea, es un cualquiera, ¿no? Como diciendo, o sea, no dice, yo no conozco a Jesús. Pues si dice, no conozco a Jesús, pues va a decir, ¿cómo sabes que se llama Jesús, no? No, a ese hombre, como diciendo, cualquier persona, ¿no? No sé quién es, no me importa, ¿no? No viene al caso, ¿no? Fíjense cómo Pedro entonces totalmente lo va negando, totalmente. Y podemos ver cómo Pedro lo va negando porque lo niega 3 veces, ¿no? El número 3 representa la perfección, ¿no? Y por lo tanto significaría que Pedro niega a Jesús perfectamente, ¿no? Es una negación perfecta. Pero veamos las negaciones de Pedro, van creciendo, ¿verdad? Van en aumento, ¿no? Primero niega a Jesús en general, diciendo, no sé nada, ¿no? No entiendo nada, ¿no? Lo primero que dice es no entiendo, ¿no? Punto, ¿no? Y entonces negar a Jesús, decir que no entiende, bueno, es el primer punto, ¿no? O sea, rompe su relación con Jesús. Luego le dicen, tú eras el que estabas con Jesús el Nazoreo. Entonces ya no solamente niega a Jesús, sino niega a su comunidad, ¿no? Va en aumento, primero niega a Jesús, luego a la comunidad. Y finalmente, en la tercera negación, ya no solamente niega a Jesús y a la comunidad, o sea, se desentiende de todo, ¿no? Desconoce totalmente a Jesús, con insultos, ¿no? No sé quién es ese hombre, o sea, como diciendo, no me estén molestando, ¿no? O sea, ya no quiero saber nada, ¿no? O sea que si lo pensamos bien, la negación de Pedro va creciendo, ¿no? Va creciendo. Primero niega a Jesús, luego niega a su comunidad, luego no solamente lo niega, sino lo trata de desconocer. No sé quién es ese hombre, o sea, no me importa, ¿no? O sea, como si fuera un desconocido, ya no es nadie para él, ¿no? Y entonces ciertamente lo podemos pensar, cuando nosotros traicionamos a alguien, pues tiene estos niveles, ¿no? Primero empiezo a desconocer algo de esa persona, luego empiezo a desconocer lo que hay en torno a esa persona, y luego termino desconociendo a esa persona. Porque Pedro termina desconociendo totalmente a Jesús. No le interesa quién es ese hombre. Lo desconoce totalmente. Y son los niveles de cualquier cosa, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, es infiel, ¿por qué empieza a ser infiel? Primero niega algo, ¿no? ¿Verdad? Si entonces, voy a ser infiel a mi esposa, por ejemplo, ¿no? Pues primero niega a su esposa tantito, ¿no? Y dice, no, pues es que no la entiendo, ¿no? Así como Pedro dice, no entiendo. También dice, no, es que yo no entiendo a mi esposa, no vale la pena, ya, no es la mujer de la que me enamoré, no empieza a poner pretexto, la empieza a desconocer tantito.
La empieza a negar, ¿no? Después de eso, no solamente empieza a negar, en la medida que avanza la infidelidad, ya no solamente niega a su esposa, empieza a negar a la comunidad, a su familia, ¿no? Es que mis hijos, es que no entienden, es que es un ambiente muy feo, ¿no? Empieza a aumentar la negación, ¿no? Y al final termina diciendo, a mí no me importa mi esposa, no me importan mis hijos, y sigue con la infidelidad, ¿no? Eso dice él, ¿no? Luego terminan llorando como Pedro, pero así pasa, ¿no? Van creciendo y van creciendo las cosas, ¿no? O sea, cuando alguien empieza a hacer algo que niega, precisamente se da por eso, porque empiezo a negar algo y va creciendo, y voy negando cada vez más cosas hasta que lo desconozco y digo, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ya no me importa nada de esa persona, ¿no? O cuando se rompe una amistad, ¿no? ¿Por qué se rompe una amistad de alguien que lleva años, ¿no? Pues porque empieza a decir, no sé nada de esta persona ya, ¿no? No, es que ya cambió, ya se hizo más payaso, ya hizo esto, ya empezamos, ¿no?, a poner. Y luego, no, pues en realidad ni siquiera nos llevamos bien, ¿no? O sea, en realidad pues estaba con él porque pues estaba ahí, pero ya no es para tanto, ¿no? Además no congeniamos, empezamos a ver, ya no tenemos los mismos gustos, en realidad estaba ahí por compromiso, y al final digo, no, pues en realidad quién sabe quién es este señor, ¿no? Este cuate ni lo conozco, ¿no? Y vamos negando todo, ¿no? Siempre la negación de algo va creciendo, como la de Pedro, ¿no? Y traicionamos amigos, y traicionamos un matrimonio, y traicionamos lo que quieran, porque vamos negando poco a poco. Terminamos desconociendo, así como Pedro termina desconociendo a Jesús y a todos, también nosotros terminamos desconociendo, pero nadie desconoce de un día para otro. Y va por pasos, va por pasos. Si yo hago algo que no está bien, a ver, no, ¿por qué estoy negando a alguien? ¿Por qué digo que no lo conozco? Hay que trabajarlo desde ahí, ¿no? Es que ya no me entiende, es que ya no lo comprendo. A ver, ¿y qué vas a hacer para comprenderlo? ¿Qué vas a hacer para que te entienda? ¿Qué vas a hacer? Inmediatamente pones una barrera para que no haya más negación, ¿no? Pero si tú te sigues, empiezas a negar más cosas y más, hasta que lo desconoces, ya no me importa nada, ¿no? Y empezamos a lastimarnos, y empezamos a herirnos, y empezamos a dar sentido de todas las cosas, ¿no? Ahí comienza todo, ¿no? Fíjese cómo la negación va creciendo lentamente en Pedro, digo, ahí es rápido, pero con el paso del tiempo van creciendo las cosas, ¿no? Ponemos cada vez más pretextos, cada vez vemos con más enojo ciertas cosas, cada vez lo que nos alegraba ahora nos enoja, nos amarga, va creciendo, va creciendo. Ojo, si va creciendo algo que antes te gustaba, ahí está mal, ahí está mal. Tienes que frenarlo o vas a terminar negándolo todo, ¿no? Todo lo vas a negar. Ahí comienza todo, ¿no? Y entonces dice, y Pedro se acordó en aquel momento lo que había dicho Jesús, ya que la regó, entonces sí se da cuenta, ¿no? Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Entonces, ahora sí se acuerda. Fíjese, Pedro de repente cae en la cuenta y dice, bueno, pues ya la regué, ¿no? Porque recordemos que en la última cena Pedro le había dicho, ¿no? Aunque todos te nieguen, yo nunca, ¿no? Yo nunca te voy a traicionar, ¿no? Porque en la última cena Jesús estaba ahí con ellos y dice, uno de ustedes me va a traicionar, dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Ustedes me van a traicionar. Y todo el mundo empieza a decir, ¿acaso seré yo? ¿No? Y Pedro, que era bien, sácale punta, de verdad, dice, no, todos, pero yo nunca. Y Jesús voltea y le dice, ay, Pedro, ¿no? Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y dijo, claro que no. Y vean, se le cumple, ¿no? Yo creo que, y es ahí cuando dice, y se acordó, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pues en ese momento cae en la cuenta Pedro que Jesús había dicho la verdad, ¿no? Que él no estaba tan disponible como había dicho, ¿no? Que él lo iba a negar totalmente, ¿no? Y lo niega. Y entonces dice, saliendo afuera, rompió a llorar, ¿no? Inmediatamente Pedro llora. Y el llorar, pues significa, por un lado, pues sí, que se desploma, ¿no? Que pierde el sentido de todo, ¿no? Y que finalmente el llorar significa que no puede confiar en sí mismo, ¿no? Ya no es que Jesús confíe en él, obviamente que no va a confiar en él, pues ya lo traicionó, ¿no? Quiere decir que Pedro llora porque en el fondo es el dolor de que se da cuenta que no puede confiar en sus palabras, ¿no? Se da cuenta que realmente fracasó, ¿no? Se da cuenta que su debilidad salió. Él había dicho que no le iba a traicionar. Estaba ahí muy, muy ducho, según, ¿verdad? Viendo a ver qué va a pasar. Y terminó negándolo. Se supone que fue allí a ver qué pasaba, qué podía hacer por Jesús. Y en lugar de estar viendo lo de Jesús, está ahí negándolo. Pues sí sale a flote su debilidad, ¿no? Pedro si bien Pedro no está del lado de los que lo van a matar, por supuesto que no está del lado de ellos, ¿no? No se integra ese sistema injusto, ciertamente,
Pero llora porque sabe que de todos modos, aunque no está de acuerdo con la muerte de Jesús, lo negó, ¿no? Sale su debilidad totalmente, ¿no? Y dice que cantó el gallo. ¿Y qué significa que cante el gallo? El gallo podemos verlo desde dos puntos de vista, ¿no? El gallo, ¿verdad?, podría ser considerado, ¿no?, como un animal popular, como algo maligno, ¿no? Algunos lo podrían ver como algo maligno, ¿no? Porque su grito, ¿verdad?, su canto, ¿no?, se eleva en medio de la oscuridad, ¿no? Es un canto de la noche, ¿no? Cuando ya está cerca el amanecer, pero siempre está oscuro cuando canta el gallo, ¿no? Todavía no sale la luz y ya está cantando el gallo. Entonces, algunos podrían ver el gallo precisamente como esta idea, ¿no? El canto que sale en la oscuridad, ¿no? Y justamente Pedro está en la total oscuridad, como Jesús está en la oscuridad, porque acaba de ser condenado a muerte, ¿verdad? Ha entrado en la oscuridad más profunda, la muerte, condenado a muerte. Y por otro lado, Pedro ha entrado en la oscuridad más profunda, en la traición. Por lo tanto, el canto del gallo, que usarle en medio de la oscuridad, ¿qué significa? Que es el triunfo del mal. Que en medio de la oscuridad solamente hay un canto que dice, todo está perdido. Jesús está perdido porque lo condenaron a muerte, y Pedro está perdido porque este pobre infeliz lo acaba de traicionar, ¿no? Canta el gallo como si fuera un canto en medio de la tiniebla, de la oscuridad, ¿no? Eso es una interpretación. Otra interpretación del canto del gallo, ¿verdad?, es que el gallo, pues, es un animal que se mantiene vigilante en la noche, ¿no? Y es una visión positiva, no como un animal malo, sino como una visión positiva, ¿no? Y precisamente el gallo es el que no se duerme, ¿no? Es el que se levanta antes, ¿verdad?, para despertarlos, ¿no? ¿Verdad? Porque ya viene el amanecer. Y mientras que el gallo canta porque él está en vela en la noche, Pedro está llorando porque Pedro no estaba de vela en la noche. Pedro se durmió en el huerto de los olivos, y Pedro se durmió espiritualmente hablando cuando estaba cerca de Jesús, porque lo negó. Si tú niegas a Jesús, quiere decir que no estás vigilante, ¿no? Se lo dijo Jesús, vele, estén despiertos, ¿no? Hagan oración, porque la carne es débil, pero el espíritu está pronto, ¿no? La carne es débil. Pero si no velan, les va a ganar la carne, ¿no? Les va a ganar la debilidad, les va a ganar lo material, les va a ganar lo del momento. Velen. El gallo sí está velando porque está cantando a tiempo. Pedro no está velando porque lo negó a destiempo. Él sí se durmió, tanto en el huerto como ahorita, porque cuando vino el ataque, cuando vino la propuesta de negación, en lugar de mantenerse firme, en lugar de ser fiel, en lugar de ser testigo, lo negó. Entonces esa podría ser otra interpretación del gallo, ¿no? Que el gallo sí está a las vivas, pero Pedro no está a las vivas. Entonces, canto el gallo significa, hay alguien que sí está vigilante, pero tú, Pedrito, tú no estás a las vivas, tú estás bien dormido. Mira que negaste a Jesús, ¿no? El único que le queda a Pedro, pues, es llorar, ¿no? Y por lo tanto, pues, quiere decir que entonces, pues sí, es parte de la vida del hombre, ¿no? La debilidad del hombre, ¿no? La debilidad de Pedro. Pero si lo pensamos bien, la debilidad de un hombre, no solamente, ¿verdad?, no es que lo contrario de la debilidad sea la fuerza, porque a veces decimos, no es que Pedro es débil, debería ser más fuerte, no. Pero curiosamente, si Pedro está llorando, quiere decir que está arrepentido, ¿no? Y ahí está la verdadera fuerza. La fuerza no está en esto, sino la fuerza está en que reconozco mi culpa. Pedro, cuando llora, pues está reconociendo su culpa, ya la regó, digo, pues ya la fregué, ¿no? El gallo está mejor que yo, ¿no? Pues ya la regué. Pero Pedro, en el fondo, ¿qué está diciendo? Llorando está demostrando que entonces, delante de la debilidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues reconocer las culpas. A veces lo que nos cuesta más trabajo, ¿no? No reconocemos las culpas. Queremos hacernos los fuertes, queremos imponernos, queremos culpar a los demás. No, pues haz lo de Pedro. O sea, llora, mejor espiritualmente hablando, pero llora, o sea, reconoce tu culpa. Podemos decir, Pedro es un cobarde, pues sí. ¿Qué es lo contrario de la cobardía? Diríamos el valor, ¿no? O sea, ser muy valiente. No. Lo contrario de la cobardía no es sentirte valiente. Lo contrario de la cobardía es el llanto. Cuando tú te demuestras que eres débil. Eso es alguien que es capaz de vencer la cobardía. Porque digo, de verdad soy débil, de verdad soy un miserable. Bueno, pues tengo que cambiar, ¿no? Tengo que ser distinto, tengo que renovarme, ¿no? Ahí comienza todo. Cuando empiezo a transformarme. Porque alguno dirá, es que yo a veces no soy fuerte, es que a veces yo no tengo mucho valor. Bueno, pues si la regaste, reconócelo y llora, ¿no? O sea, reconoce tus culpas, reconoce que eres un miserable y que quieres ser mejor. Al final Pedro se va a convertir en un gran apóstol, ¿no? Después de todo, pero pasó por esto, ¿no? Por su negación, por su debilidad, por sus llantos, pero al final se convirtió y dio testimonio, ¿no? Dio su vida al final de cuentas, ¿no? Porque al final de cuentas termina dando su vida. O sea que Pedro pues va dando
pues toda esta expectativa de vida, de entrega, ¿no? Entonces, pues aquí le vamos a dejar. Según yo iba a hablar de Judas hoy, pero pues ya no llegamos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por aquí. Entonces en esta semana pues vamos a hacer oración. Yo les voy a pedir que pues, reflexionemos sobre la persona de Pedro, ¿verdad? Ahora, y pensar hasta qué punto yo a veces soy como Pedro. ¿Cuántas veces yo he negado a lo mejor una amistad? ¿Cuántas veces yo he negado el amor? ¿Cuántas veces yo he negado algo? Y he traicionado gente. Y le he fallado a la gente que está conmigo, le he fallado a la gente con la que yo convivo, le he fallado. ¿Por qué? Pues porque le fallo, ¿no? Porque lo niego, porque voy dejando que crezca todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces, como Pedro, ¿verdad? Dice, no conozco a ese hombre. ¿Cuántas veces yo he negado a Jesús? Y lo he negado porque no me conviene lo que me pide, ¿no? ¿Cuántas veces yo he dicho, no, que Jesús se conforme con mis oraciones de la noche, ¿no? Que Jesús se conforme con que voy a misa, ¿no? Que Jesús se conforme con esta actividad que hago, pero que no me pida más, ¿no? Que no me pida amar, que no me pida perdonar, que no me pida ser más generoso, eso, que no me lo pida. ¿Cuántas veces yo he negado a Jesús? Entonces yo creo que estos dos puntos, ¿verdad? Tendremos que verlo hoy. En primer lugar, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he negado a los demás? ¿No? ¿Cuántas veces yo he permitido que esa negación vaya creciendo en mi vida? Primer punto. Y segundo, ¿cuántas veces yo he negado a Jesús cuando realmente me pide vivir la radicalidad del Evangelio? ¿Cuántas veces yo no he querido vivir este proyecto que Jesús tiene para mí? Entonces vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos para que este tiempo de Cuaresma, en el que vamos caminando hacia la Pascua, seamos capaces de reconocer que tú quieres estar cerca de nosotros y que somos nosotros los que a veces vamos de lejos, nos vamos distanciando de ti, no nos queremos comprometer. Ayúdanos a acercarnos más a ti y a vivir realmente el proyecto que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que el día de mañana tenemos nuestro retiro de Cuaresma a las 10 de la mañana. Lo vamos a transmitir igual aquí por Facebook. Entonces los invitamos para que participen mañana a las 10 en nuestro retiro. Nos vemos entonces, Dios mediante, el día de mañana. Y el próximo viernes seguimos meditando sobre la pasión. Que tengan todos una buena noche.